Bienvenidos a Historias de Paso, un podcast donde no hay expertos, pero sí invitados que son toda una incógnita. Gente que camina tranquilamente y que se detiene para ser valiente y contarnos sus experiencias, sus historias y, ¿por qué no?, sus miedos. Confieso esta intimidad aquí, pero sí, soy un poco triste. Cada semana no tendremos la luz controlada, ni mucho menos el decorado. La esencia es visitar lugares distintos para descubrir historias de gente maravillosa. ¿Cuántas veces has follado esta semana? En esta ocasión tan especial, el capítulo número 1, nos hemos venido a un lugar que está a la altura. Un lugar que sin duda es el preferido de miles y miles de valencianos, donde la cultura, el entretenimiento y el deporte se mezclan de manera perfecta. Estoy hablando de el río Turia. Así que con mucha ilusión, demos inicio a este ilusionante e impredecible capítulo 1. Hola, ¿te quieres sentar? ¿De qué se trata? Es un podcast, te sientas y hablamos un poquito de la vida, de cosas de interés y ya está. A ver. Dale, adelante. Bueno, ¿cómo te llamas? Francisco. Francisco, bienvenido al primer podcast en el que no hay expertos y tampoco un sitio fijo donde grabarlo. ¿Qué te parece este concepto? Parece muy interesante. Eres el primer invitado de este podcast. Wow. Entonces, como ves, soy inexperto, no sé tampoco cómo llevar esto, estoy nervioso, no sé ni qué decirte ni qué preguntarte, Qué bueno. pero supongo que con el tiempo y la práctica mejoraré, como Vale. todo en la vida. Genial. ¿De dónde eres, Francisco? De aquí de Valencia. De Valencia. ¿Y qué haces? ¿Eres estudiante? Bueno, el año pasado terminé bachillerato, pero no empecé la universidad Sí. porque quería tomar una buena elección con respecto a la carrera que iba a elegir. Y nada, me tomé un año sabático, entonces aún no empecé la universidad, pero después de invertir este año a estudiar un par de temas en particular que me apasionaron más allá de el tema universitario, he descubierto que lo que quiero hacer es psicología. Qué bueno. O sea, tomaste un año sabático para entender mejor qué querías. Efectivamente, Y te has dado cuenta que lo tuyo es la psicología. sí. Y antes de darte cuenta, ¿qué ibas a estudiar o qué tenías en mente? No tenía nada que ver, algo relacionado con business, algo que le hiciese, que le agradase a mis padres o a mis familiares, pero no tenía nada que ver, algo así de negocios y tal, lo típico de cualquier chaval de mi edad. Claro, un poco influenciado por lo que la familia quiere, ¿no? Satisfacer a los papás y demás. Pues te felicito porque mucha gente suele cometer el error de lanzarse sin todavía tener claro qué quiere. Eres muy joven, ¿qué edad tienes? 18. Madre mía. Lo que veo es que es una persona lista porque normalmente con 18 años, incluso en mi caso, estaba muy perdido, no sabía ni qué quería, ni dónde iba, ni nada. Y tener la valentía de tomarse un año sabático, me parece, a tu edad, me parece de valientes. Yo no creo que estuviese más perdido que tú, pero sí que es verdad que hice ese ejercicio de, oye, lo admito, soy honesto, no tengo ni idea, pero lo quiero descubrir. Correcto, Me respeto y me escucho. pero eso ya significa que tu nivel de conciencia es alto porque con 18 años, en mi caso, solo pensaba en jugar al Sí, fútbol entiendo. y en follar. Sí, entiendo. Entonces, claro, ni siquiera me llegué a considerar tomarme un año para entender qué quería. Simplemente era como que me dejaba llevar. Muy bien, Francisco. Te comento un poquito la dinámica del podcast. Y tenemos una ruleta. ¿Ves aquí? Ok. Si te parece bien, y la rotamos. Y donde caiga, empezaba a hacerte preguntitas ¿te hace Dale. bien? Encantado. Adelante. ¿Cómo se hace? Así. Dale un poquito más fuerte, va. Recuerdos. Vale. Vamos a hablar un poquito sobre recuerdos o vivencias en las cuales... Vale, ahora tengo aquí me preparé una serie de preguntitas con esta dinámica de sale un tema y hablamos de que debería tenerlo ya aquí listo, pero
como ya te he dicho, estoy cagadito. Historias de paso. Si queréis luego vosotras. Ah, mira. Vale, ¿hay un recuerdo en especial que se te venga a la mente? ¿Cuál sería, concretamente? Sí, aunque sería una larga historia. Sería una larga historia, pero así brevemente queremos escucharte, estamos para eso. Pues sería el recuerdo de una experiencia ciertamente reveladora, porque el año pasado atravesé una época difícil a nivel interno, experimenté varios ataques de pánico de forma continuada y lo que surgió un día fue que después de meses en un estado bastante difícil, de repente me permití a mí mismo vivirlo y encontré una profunda paz que jamás había experimentado. Qué bueno, o sea, a raíz de tener ataques de pánico, pero ¿cuál es ese recuerdo en concreto? Ese momento que dices... Sí, ese momento de estar en la silla y decir, mira, que pase lo que Dios quiera, porque cuando uno tiene un ataque de pánico piensa que se está volviendo loco. Los he tenido y ahora si quieres te comento cómo y por qué, pero entiendo perfectamente lo que pasa, sí. Qué bueno esto, Me encanta el ambiente. Sí. Tuviste ataques de pánico a consecuencia de que yo creo que puedes tener relacionado en ese momento de que te sentías, ¿qué hago con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Necesito encontrar? Sí, sería probable. Fue, en mi caso, a través de un evento en particular, pero que simplemente marcaba un momento de estoy listo para vivir esto. O sea, ese tipo de cosas las vives cuando estás listo para ello. Claro. Y yo llegué a ese punto de mi vida de fortaleza y de madurez suficiente en la que atravesé esa etapa de mucha oscuridad y después de muchos meses así tengo este recuerdo que quería compartir de darme cuenta de que, hostia, que más allá del miedo está la paz. Pues me está sorprendiendo, Francisco, porque si te soy sincero, yo tengo 44 años y en general a la gente joven, la que suelo ver, y aparte vivo en una zona donde hay mucha juerga y tal, y veo mucha gente joven bastante perdida, en el sentido de que se entregan a la fiesta, a las drogas, al desmadre total. Sin embargo, en ti veo un chico, para la edad que tienes, que estás como anticipándote a muchas vivencias que tienen ya gente con un recorrido bastante más largo para tu edad. A mí concretamente los ataques de pánico los tuve a los 30 y tantos, porque también estuve en un momento de mi vida donde me sentía perdido con esa edad. No sabía qué quería, no sabía dónde iba. Viví mucho tiempo también de la fiesta, porque me dedicaba a la noche. Y llegó un momento que me dije, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Esto no es lo que quiero. Y me acuerdo que un día lo dejé todo el trabajo de la noche, pero a raíz de eso económicamente me quedé en la ruina y me vi forzado a volver a trabajar de camarero. ¿Qué pasa? Que volver a trabajar de camarero me hizo volver a revivir cosas de las cuales me generaba mucha resistencia. Y trabajando tuve un ataque de pánico que se me paralizó incluso los músculos faciales y yo pensé que me daba un yuyo, que me moría. Me faltaba el aire y dije, aquí me quedé. Entonces entiendo lo que son ataques de pánico y me parece que los hayas tenido a tan corta edad, porque ya has pasado por un proceso mental para llegar a tenerlos, es muy positivo. Significa que estás dando pasos de gigante. Sí. Pues muy bien, vamos con otra preguntita, si te parece bien. Dale. ¿Qué parte de tu vida echas de menos cuando piensas en el pasado? O sea, si hay algo del pasado que crees que volverías a vivir porque lo echas de menos. No, ¿No? Nada. O sea, miras para adelante y ya está, ¿no? Mira aquí. El presente. Sí. Genial.
Pues vale, vamos con otra. ¿Qué actividad a día de hoy que te hace sentir en paz? ¿Qué te hace como estar relajado? Pues es más una actividad mental. A raíz de esa experiencia que tuve, que mencioné en la pregunta del recuerdo, un mes más tarde descubrí un libro, una enseñanza que ofrecía una especie de entrenamiento mental, Sí. incluido con una base teórica, y ofrece ejercicios diarios durante un periodo de un año, y esa práctica interna es lo que me brinda paz. O sea, definitivamente me parece que estás muy adelantado, adelantado en el sentido de que estás pasando por procesos mentales. O sea, yo creo que la madurez que tú me estás mostrando ahora, yo la empecé a tener que casi a los 30. Imagínate. Vamos a hablar un poquito ahora, si quieres, de los miedos. Vale. ¿Qué miedos tienes hoy en día o cuáles crees que son tus mayores miedos? Pues yo creo, me di cuenta en un momento del proceso, y creo que volviendo a ese recuerdo que por eso tiene cierta importancia mucho, en mí, me di cuenta de que el mayor miedo que tenía en realidad era la experiencia de profunda paz. Porque en la experiencia de profunda paz, yo como individuo separado, como mi personalidad llamada Francisco, ya no existía, solo estaba la profunda paz. Ya no habían esas preocupaciones, ya no habían todo lo que construía mi personalidad y todo lo que construye la personalidad del ser humano, que es la preocupación, la culpa. Entonces me di cuenta de que lo que más temor me generaba era que eso desapareciese a la luz de la paz. Madre mía, me estás dando flipado, Francisca. De verdad, me pareces un chico o sea, que estás adelantadísimo para tu edad, o no lo sé, porque no, es muy raro que una persona con 18 años me hable de la forma que lo estás haciendo tú. Y el Francisco, hablemos del Francisco del futuro. ¿Cómo te ves? Aunque el futuro no existe, estoy de acuerdo contigo de que hay que vivir el presente, pero si te pregunto en 10 años, el Francisco con 30 años, ¿cómo se ve? O sea, ¿qué crees que hacia dónde vas? Bueno, más liberado de mí mismo y en paz. Sí, realmente no hay otra cosa en el mundo que me llame más la atención, y realmente creo que realmente no hay nadie que no esté buscando eso, aunque sea en un lugar equivocado. Tienes toda la razón. Y una de las cosas que yo creo es que la gente tiene un concepto erróneo sobre la felicidad, porque la gente dice, quiero ser feliz, busca la felicidad, ¿no? Ese concepto de siempre, pero yo creo que lo que tú dices es que lo que la gente busca realmente es paz interior, estar tranquilo, porque cuando tú pasas por procesos internos como el que tú dices que estás pasando y demás, ya puedes estar donde sea, en la situación que seas, que si tú tienes la capacidad de controlar esas emociones y estar en paz, es la felicidad. Total, no depende de lo externo, claro. Entonces ya puede venir el terremoto, que si tú tienes ese sabiduría y control emocional de estar tranquilo en cualquier situación, es lo que yo llamo la felicidad. Sí, ese entrenamiento mental es lo que permite acostumbrar a la mente a elegir eso, simplemente elegir. ¿Qué factores, o no sé si tienes algún tipo de mentor, gente que sigues, que te ayuda a llegar a estos razonamientos tan profundos? Bueno, en este momento estoy estudiando este libro que te mencioné, que se llama Un curso de milagros. Un curso de milagros. Sí, fue escrito por 2 psicólogos en los 70 de la Universidad de Columbia en Nueva York, y aunque ellos no fueron la inspiración detrás de este libro, lo han interpretado muy bien, ¿no? sí, bueno, también todo lo que me ha ido llevando hacia ese camino. Hay una persona que sí que seguí, que yo no sabía que lo había estudiado, pero al final a través de él acabé llegando a este libro, que se llama Sergi Torres. Sergi Torres. Y sí, bueno, a través de esa búsqueda conocí algunas personas que me acabaron llevando a este lugar, pero sin duda tampoco puedo dejar de mencionar a mi madre, claro, que también tiene intereses similares a los míos. Muy bien. ¿Y qué parte, o sea, porque la psicología al final es el comportamiento, entender el comportamiento humano, ¿no? El cerebro nuestro y las emociones.
de la psicología, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué te tira para como indagar más, conocer más? Porque claro, al querer estudiar psicología, supongo que hay algo que te llama mucho más la atención. Sí, a ver, a través de este libro me he dado cuenta de que la psicología en su grado de mayor profundidad acaba tocando con la espiritualidad, Sí. incluso filosofía, y bueno, en cualquier caso lo que más me interesa es la utilidad que puede tener a la hora de aplicar todo este conocimiento y toda esta experiencia que voy acumulando. Tú vinculas mucho la psicología con la espiritualidad, ¿no? Con esa parte más espiritual, más... Sí, porque la psicología hoy en día lo que al parecer hace tengamos una experiencia más agradable, pero sin cambiar de forma sustancial nuestro concepto de nosotros mismos. Entonces, lo que hace la espiritualidad es decirte, desde este punto de vista la paz es literalmente imposible. Entonces, si tú quieres llegar a ese lugar, que es a donde todas las corrientes humanas quieren llegar, Sí. de una manera u otra, incluida la psicología, esa paz, Todo, sí. pues lo que tienes que acabar haciendo es descubriendo qué hay más allá de tu propia personalidad, qué eres en realidad. Claro. Muy interesante, la verdad. ¿Me repites el libro? Porque me has generado mucha curiosidad con el libro. Un curso de milagros. Un curso de milagros. Ok. Pues mira, voy a darle una oportunidad porque me parece bastante interesante. Pues muy bien, Francisco. Yo creo que con esto concluimos esta bonita charla. Te agradezco. Hermosa, sí, muchas gracias. Te agradezco por haberte sentado, por ser el primer invitado de Historias de Paso. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Por supuesto. Ya estamos grabando. Pues estoy muy a gusto porque me encontré aquí unos chavales majísimos. ¿Qué le parece? Pues por el título intuyo que aquí hay que contar cuando pasas una historia. Más o menos, sí. Más correcto. o menos. Sobre todo es una conversación donde nos sintamos cómodos. Pues yo estoy cómodo porque vengo de la feria esta alternativa, me he tomado una cervecilla y me sube enseguida ¿Y ya estás contento? el biorritmo. ¿Y el sillón? ¿Qué tal? Y el sillón de puta madre. ¿Con quién tengo el gusto? Hombre, Javier de aquí de Valencia. Javier Valenciano. Sí, señor. Buena terreta que esta, ¿no? Una pregunta, ¿a qué se dedica? Soy funcionario, eso ya no va a sonar bien. ¿Sí? Funcionario. Tenemos mala fama. Pero, Y no digo de qué, porque aún será peor la fama. vale, pero la pregunta es, usted como funcionario, ¿esa fama es cierta o no? Pues relativamente, es relativo todo. Sí. Es relativo en el sentido de que los hay buenos, los hay malos, no puedo decir nada otra cosa. Y concretamente, ¿cuál es su labor en el trabajo? Pues de las malas y de las malas buenas. también. De las malas y de las buenas. Sí. De las malas porque fastidio a la gente y de las buenas porque ese fastidio sirve para que otros vivan mejor. Y Y no doy más pistas. Y ya no. Que la gente imagine un poco a ver qué Un puede poquito. ser. Ya lo dejamos a la imaginación. Lo dejamos a No la sea imaginación de la gente. así. A ver, puede ser de los que van dejando las multas a los coches. Casi No, eso pero no. por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Por ahí va la Vale. cosa. Vale, de acuerdo. Ya. Vale, y hablando de expertos, si hay algo en la vida que usted diría, pues mira, luego también que podría ser experto, ¿qué sería esa cosa? Yo sería experto en vivir tranquilo. Es vivir tranquilo. Es lo Vámonos. mejor que existe. Al ser funcionario. ¿no? Cuando estoy funcionario vivo tranquilo, después ya no vivo tranquilo. Está su mujer ahí feliz escuchándole. De hecho, antes hablaba con un chico que se ha sentado, donde me decía que, y yo compartía lo que él decía que la felicidad realmente es la paz, que la gente busca paz, no busca felicidad. Total, Porque la tranquilidad es paz. correcto, muy bien. Soy muy profundo. Vale, vamos, dale a la Le voy a dar ruleta, la manivela, a ver. ruleta.
A ver, ¿qué ha salido ahí cerca? Amarillo. Pero, ¿qué palabra está cerca? Emociones. Emociones. Vamos a hablar de las emociones. Vamos allá. Efectivamente. Lo que hace una cervecilla. Porque yo no suelo beber, pero una cervecilla Genera te emociones. suelta la lengua. Te suelta la lengua. Genera emociones, ¿sí? Dale. Vale, vamos con la primera. ¿Qué hace usted en la vida que le ayuda a sentirse en paz? Esa actividad. Pues desear el bien a todo el mundo y no desear el mal a nadie. Pero la pregunta es... Y dormir bien, Ah, dormir bien. que duermo bastante, por cierto. Hombre, entre funcionario y que es tranquilo. Es que busco... Estoy bromeando con el tema de... No, es que hablando de la tranquilidad, en el sueño está la tranquilidad. Vale, otra preguntita. Allá vamos. Es sobre las emociones, correcto. ¿Se permite sentir tristeza sin culparse? Uy, qué profundo es eso. Ajá. Aquí somos profundos. Yo nunca soy culpable, eso es lo primero. Entonces sí que siento tristeza sin culpable, porque yo nunca soy culpable. No, pero la pregunta es... Si Yo es que entra ese sentimiento discúlpame que te interrumpa, yo soy un poco raro en eso. Sí, ¿no? Yo la tristeza me va y me viene, a veces sin sentido. A veces me viene, a veces se va. Mi cabeza en ese sentido no va muy bien. Entonces, por eso te digo que la tristeza me va y me viene. Pero como todos. Sí, me imagino que en todos, pero en mí con mucha intensidad. Pero usted parece una persona que vive más feliz que triste. Eso se nota, ¿no? ¿O me equivoco? Hombre, ahora me tomo una cervecilla y me da alegría, pero tengo ratos de todo. Yo me lo paso bien y me lo paso mal. Pero sin cervecilla, en sin general. cervecilla estoy un poco apagado. Ah, sí. Sí, soy un poco tristón. No me diga. Sí. No lo diría, Lo veo confieso usted. esta intimidad aquí, pero sí, soy un poco tristón. Mi mente es depresiva. ¿Y por qué? Pues no lo sé, son las neuronas, Seguro. que a veces funcionan a su aire. No las puedes controlar. ¿No se ha indagado un poquito de dónde viene, pues dónde puede venir esa tristeza? Pues no lo sé, no sé de dónde viene. Es algo sin lógica porque son cosas de la mente y la mente no está bastante explorada. Es verdad. El cerebro humano todavía... El cerebro, es una pues incógnita. unas veces se pone contento, otras triste y dices, ¿por qué? Pregúntale tú al cerebro. Ni puta idea. Tenemos otra Estamos en preguntita. emociones, si quieres le doy otra vez a la ruleta. Dale, vamos. Y así pasamos a otro tema, porque ya te veo yo con pocas preguntas. Ya me veo yo cortado. A ver, recuerdo. Uy, los Uy, recuerdos. los recuerdos. Ahí le hemos dado, ¿eh? Ahí me has dado, porque no me gusta recordar nada. ¿Qué parte de su vida extraña más? La adolescencia ha sido muy mala, La adolescencia ha sido muy mala. porque ha sido muy rara. Rara. ¿Por qué? Yo qué sé, mi cabeza estaba peor que nunca. En la adolescencia. La adolescencia era incontrolable. ¿Pero qué hacía para que me diga que estaba muy mal? Pues me aburría mucho y me relacionaba poco. Vale. O sea, igual echaba de menos un poquito una vida más social, tener más Efectivamente, amigos. podía ser. ¿Cuál recuerdo guardaría para siempre? El día de mi boda. Es que me está viendo mi mujer. Porque aquí no sé si estoy saliendo también en pantalla o solamente es radio. ¿Es imagen también? El vídeo, mira, ahí están las dos cámaras grabando. Pues no se ve, pero mi mujer está allí. La ha dejado Ahí, mira, más ahí, contenta, ahí, más contenta. Fran está ahí, Fran anda... Porque le doy muchos disgustos. Ahora le da una alegría que te cagas. ¿Cuántos años de casado llevan? Echa un cálculo tú, a ver. A ver, yo diría unos 25 años. Ok, McDonald's. Sí, Has atinado. mira, Has atinado la primera, tío. qué bueno es. Buen ojo tiene. Tengo Qué buen ojo tiene el buena tío. intuición. Entonces, Vas a ver los el día de su boda, ¿es así o estaba tomando? El día de mi boda y... ¿Qué me has preguntado? ¿Cuál recuerdo guardarías para siempre? ¿Cuál recuerdo guardaría para siempre?
Pues no lo sé, no lo sé, la Pero si me verdad. lo has dicho, era la pregunta de El antes. primero ya te he dicho, es que me estás preguntando el segundo. El primero ya te lo he dicho, ahora me estás estoy El se- pensando en el segundo. El segundo, dale, el segundo. Y vamos el al segundo. segundo, ¿Y tenéis hijos? sí, ¿Cuántos? pues 2, 2 hijos. sí. Vale, y ahora yo le hago una pregunta. Y quiero que me conteste lo más honestamente posible. Uy, me estás dando miedo. Yo tengo 44 años y estoy ahí entre tener hijos o no. ¿Qué me recomienda? Que te lo piense. Sigue pensándolo. Sigue. O sea, ¿es una buena o no es una buena decisión? Vas a pasar buenos ratos y malos. Pero la pregunta es, ¿más buenos o más malos? No te voy a decir que si son más malos o más buenos. Es que no hay otro remedio que tener hijos, chaval. ¿Ah, sí? Porque es así la vida. O sea, ¿me tiro a la piscina o no? Te tienes que tirar, aunque esté vacía. No hay más remedio. Ya, bueno. Es la naturaleza humana. El consejo es sí, debería tenerlos. Deberías tenerlo. Si no lo tienes, siempre dudarás. Sí, de haberlos Obviamente, tenido. de no haberlos tenido. Y si los tienes, pues luego te arrepentirás, pero los habrás tenido. Pero ya están ahí, ¿no? Aunque no, igual no te arrepientes, no. La verdad es que nunca te arrepientes de tener hijos. Tienes que tener hijos, te lo digo ya con seguridad. Vale, gracias por el consejo. Bueno, pues muchas gracias. Oye, pues muchas gracias a ti. Me pasa bien y el sofá es muy cómodo, ¿eh? Buenas tardes. Hola, ¿Con quién tengo el gusto de David. de hablar? David, encantado David. Y nada, cuéntame un poquito quién eres, qué te gusta, de dónde eres. ajá. Pues eso, soy David, soy de aquí. Venía de tomar el sol, como puedes ver. Está bonito. Ahí, y nada, me han pillado y digo, bueno, y como le he dicho a tu hermano, digo, yo creo mucho en las señales. Primero te pido disculpas porque creo que es evidente mi nerviosismo en el sentido de que lo estoy. ¿Sí? Sí, Pues aunque lo no llevas parezca, Lo llevas bien. lo estocho y claro, es la primera vez que me siento con una persona para intentar hacerla sentir cómoda, que es lo que pretendo, que tengamos una charla bonita y cómoda. Ah, pero esto o sea, no es que sea nuevo el diseño, sino es nuevo todo. Todo es nuevo. Ah, o sea, acabas de empezar. Este es el primer día. Vaya. A mí me llama la atención, la verdad, yo cuando alguno me sale en internet, sí me llama la atención, porque es lo que dices tú, si consigues ese clima de que se le afloje la lengua a la gente, Está todo conseguido. lo tienes hecho, ¿sabes? Vamos Y- a ver si lo logro. Sí, y no sé, yo creo que sí. Yo creo que... Vale, vamos con una pregunta. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Eso es top secreto. Hola, chaval. Hola, chavalín, ven aquí. Él también quiere. ¿Quién quiere? Es... Eso es secreto, ¿Es secreto? Vale. Sí. Ahí a mí no, o sea, quiero decir, yo sí, es muy complicado que yo pase por un aro que no... Es que me saquen es muy difícil. Sí, te lo he dicho en plan broma por, Ya. por la revuelta es o el No lo sé quién dices el porque sale... broncano, Sí, sí, broncano. Entonces, claro, digo, voy a hacer esas preguntas para romper un poco el hielo. ¿Cuántas veces has follado esta semana? Eso también la dejamos en esta. Esa Esa tampoco la... Mira, como broncano, se le salen por la tangente. Sí, yo me salgo por... Y no la contestan. Vale, si hay algo en la vida, porque como ves el letrero, el experto eres tú, pero quiero que me cuentes si hay algo en la vida en la cual te consideras experto, ¿qué es esa cosa, esa actividad, esa habilidad? Bueno, da igual como quede. Sinceramente me da igual lo que la gente diga u opine y demás, gracias a Dios nunca me ha afectado. O sea, en aconsejar a los demás. Pero luego a mí no me hago caso. ¿Sabes? Ya. Entonces, tienes un problema, no pasa nada. Seguro que algo te encuentro, ¿sabes? Sí. Pero luego me pasa a mí y joder, ¿por qué no me escucho? ¿Por qué no me hago caso? Tío, por ahí no vayas. Ya. Efectivamente, pues atravieso el campo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. O sea, que te consideras experto a la hora de aconsejar y un poquito Sí. ayudar a la gente Sí. a que se den cuenta de errores o... Sí. Pues qué bonito. O sea, a mí me gusta mucho, como le he dicho a tu hermano, o sea, lo de hablar con la gente se me da bien. Sí te va Quiero bien. decir, no tengo problema en hablar con quien sea. O sea, me da igual quién estuviera ahí delante. O sea, te puedes poner más nervioso o menos, Sí. ¿sabes? Y sinceramente, no, se lo estaba diciendo a él, lo único que me tiraba para atrás eran las cámaras. Las cámaras. Pero estoy
en mi salsa. Estás cómodo. No sé muy bien por qué, pero estoy en mi salsa. Es lo que has comentado antes. Has recibido unas señales. Hey, Somos gente guay. las señales era por otro tema que te digo, tengo que estar un poco más. Y estabas corriendo, No, estaba tomando el sol. tomando el sol. Sí, Porque sí, te sí. veo. Eso es lo bonito del podcast, ¿sabes? Que nos encontramos gente. De todo tipo, igual te ves a uno con traje. Te voy a explicar la dinámica un poquito del podcast. Tenemos esta ruleta donde hay unos temas Ujú. y simplemente vamos a rotarla y yo tengo preparado unas cuantas preguntillas sobre el tema que caiga. ¿Te parece? Venga, juguemos. Eso es la suerte, Vamos a seguir con las señales. Yo creo que va a salir rojo porque es mi color preferido y arrepentimientos no sé, pero bueno. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Tú lo has invocado. Sí, sí, lo sé. Sabía yo que rojo es mi color preferido y es que lo vi claro, macho. Joder. ¿Te arrepientes en la vida? ¿Te arrepientes más de lo que hiciste o de lo que has dejado de hacer? Creo que como casi todo el mundo de lo que no has hecho. De lo que no has hecho. Y estoy seguro que eso coincide la mayoría, ¿sabes? Sí. Porque si la vergüenza se come, no, te da dinero, no, fuera, ya no hay más, ¿sabes? Y entonces como que ahora ya me da un poco igual casi Pues, todo. Si de algo tenemos que arrepentirnos es justamente de lo que no hacemos. Y de hecho, han entrevistado, claro, gente que está en un estado terminal o Sí. gente muy mayor y siempre se arrepienten de algo que quisieron hacer toda su vida y no hicieron. O de hablar con alguien que perdieron la oportunidad de hacerlo, o lo que sea. De todas formas, quiero que me cuentes. Seguramente hay algo de lo cual... Sí, a ver, lo que me viene así a la cabeza, a ver quién se le iba a ocurrir que eso iba a pasar. Cuando estaba en el instituto, sí que es verdad que mi madre me dijo, hicieron un viaje a Nueva York. Sí. Hostia, este tema me toca, pero bueno. Hicieron un viaje a Nueva York. Y yo no quería que se gastara el dinero porque me sabía mal. Y yo, coño, Nueva York va a seguir estando ahí. ¿Sabes qué día fue? El 10 de septiembre. Y al día siguiente las torres por los aires. Y el 10 de septiembre mi clase estuvo allí. No me digas. Hostia, y lo estoy diciendo aquí, no lo había dicho, creo que no lo había dicho nunca. ¿En serio? Pero Buah. tú, o sea, tu madre fue... No, ella me dijo, tío, ¿ves? Tío, que no pasa... Joder, con la piel de gallina. Claro. Y nada, ahora me moriré sin ver las Torres Gemelas. Pues me gustaban mucho, ¿sabes? Y ellos estuvieron en mi instituto, estuvieron en el 10. El 11 estaban en Nueva York, pero no en las Torres. La visita era programada el 10. Vale, vamos con otra preguntita sobre arrepentimientos. Si hay algo que te gustaría poder decirle a alguien, aunque ya sea tarde. No, porque quien no está, sé que está. Quiero decir, quien está en el cielo sé que está conmigo. Y como te he dicho antes, si veo a alguien que le quiero decir algo, 90%, 90 y pico de por ciento de las veces me acerco y lo digo. Para bien o para mal. Y además también leí hace poquito también una frase que decía algo así como... O sea, dile a esa persona lo que sientes, aunque no sea recíproco. Claro. ¿Entiendes? Y dice, a lo mejor te das una sorpresa. ¿Por qué no? ¿Por el miedo al que dirán? Pero tú qué edad tienes si no te importa decirlo. Pues hombre, ayer me echaron 31, pero no, tengo 10 más. Hostia. Tengo 41. Pues no los aparentas Ya lo sé. para nada. Ese es el piropo que más escucho porque es verdad, me lo dicen. Para hacer deporte, ¿no? Sí. Ah, es que se Lo- nota. me El lo deporte dicen, me lo suelen decir mucho. El deporte es el... Porque a mí también no me echan nada y me dicen, ¿pero qué haces? Yo digo, deporte. Y otra cosa muy importante, ¿sabes qué es? Casi, yo diría, a la par. Que no te afecte nada lo que diga la gente. Que te la sople todo. Y por eso es eso, o sea, que no te afecte lo que... Hay gente que dice, mira, yo gente muy, muy cercana, ay, es que... ¿Y si le sienta mal? Coño, si le sienta... A ver, si no me gusta el polo, no te lo voy a decir. Claro. Pero tampoco te voy a decir que me gusta si es mentira. ¿Entiendes? Pero Claro. si me preguntas, si no me gusta, te diré, pues no es mi estilo. No voy a decir que me parece tal, porque no, a mí no me gusta, pero que no te guste algo no significa que sea feo. Claro. ¿Entiendes? Yo siempre he sido partidario de eso, o sea, no hay ni gente fea ni cosas feas. Hay gente que a ti no te gusta y cosas que a ti no te gustan. Claro. ¿Entiendes? Porque la belleza está en los ojos del que mira. Esa frase a mí me flipa. Sí, es verdad. ¿Sabes? Porque lo que una persona para uno es Brad Pitt, que para mí es el número uno. Sí. De chico, claro. De belleza, no sí. me gustan los tíos, pero coño, veo un tío atractivo. ¿Ves? Sí. Me da igual decirlo. A mí, y yo igual. Dirías que eres una persona sincera, Yo sí. que dices lo que... Yo sí. Bien. Igual que prefiero que sean conmigo, ¿sabes? Claro. Prefiero, como se dice, una verdad que duela, una mentira que ilusione.
Correcto. ¿sabes? Sí, sí. Y ahí es donde te das cuenta quiénes son tus amigos. Porque tus amigos van a decirte lo que no quieres escuchar. Por eso yo he estado tantos años solo. Porque cuando me di cuenta, la gente que me rodeaba era más interés que otra cosa, corté lazos con un mogollón de personas. Y falla quien menos esperas que va a fallar, Vale. ¿sabes? Y yo estoy, como le decía a tu hermano, yo estoy hecho, yo me voy a comer solo, me voy a cenar solo, me voy aquí solo, me voy al cine solo. Quiero decir que no me... Disfruta de tu compañía. Sí, pero como le decía yo a él, ¿sabes qué? Vamos a entrar... ¿Tienes alguna más? Sí, pero adelante. Las ¿Sí? preguntas son para sacar temas y que fluya. O sea, ¿por qué la gente...? Es que lo de la señal ha sido... Yo creo mucho en las señales. Plumas, mariposas, escarabajos, mucho, ¿no? Sí. Abejas, vale. Y yo he pensado, el por qué la gente hoy no, hace un tiempo atrás ya, o sea, vale, tú puedes estar muy bien solo, yo estoy muy bien solo y todos estamos muy bien solos. Pero, tío, no, o sea, no estás mejor. O sea, no me creo que todo el mundo con el que yo hablo, que todos coinciden, están mejor solos que con una persona les valora, se preocupa por ellos, tal y cual. No, eso no es verdad. No, es verdad. O sea, yo no me lo creo. Yo no sé, yo pienso a lo mejor que se refieren a gente que aún no han congeniado al 100%, pero es que la gente hoy en día, se los decía él, tiene una coraza, macho. Parece la Edad Media. Sí. Parecen que lleven yelmos y trajes y demás. O sea, esa coraza, ¿para qué? Yo creo que viene también mucho de falta de autoconocimiento, en el sentido de que la gente suele buscar en otros lo que todavía no se han trabajado. No sé si me explico. Estar solo no es fácil. Bueno, para mí sí, porque estoy hecho, claro. Porque digamos que es un proceso por el que todos tenemos que pasar y llegar a sentirse bien estando solo, yo creo que es uno de los retos más bonitos que deberíamos conseguir, pero es complicado, Sí. es bastante complicado. Por eso hay gente que se junta con el primero que se le cruza. Correcto. Le falta amor propio, lo que sea, y dice, pues no me gusta la soledad, prefiero estar con este, aunque sea hostias. Inconscientemente, claro, lo que busca es llenar ese vacío que no ha sabido llenar estando solo. Ya. Pues eso es lo que yo no logro entender en el día de hoy, ¿sabes? La falta de todo que hay. La falta de todo. No sé. Bueno, pues yo creo que la charla ha estado muy amena, Bien, más o menos, sí. bonito. He sacado más o menos lo que yo quería, más o menos lo de... A ver qué le pasa a la gente hoy en día. Pues a ver nada, si alguien me lo resuelve, porque... Muchas gracias por sentarte, por compartir este A ti. ratito conmigo. Y te invito a que nos sigas en Historias de Paso si tienes Instagram. Sí, ahora lo tengo ya.